Si despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, no es casualidad. Pero escúchame bien desde este primer segundo, porque lo que te voy a decir es lo contrario de lo que vas a encontrar en casi todos los videos sobre esto. No te levantes. No enciendas la luz, no te pongas a hacer cosas, no empieces tu día a las 3 de la mañana. Hay mucha gente por ahí diciéndole a las personas que se levanten a esa hora a meditar, a hacer ejercicio y a estudiar, y a mí eso me preocupa, porque a nuestra edad el sueño roto no se recupera. Y una mujer que se levanta a las 3 a hacer cosas termina a las 5 de la tarde arrastrándose y con la salud desordenada. Lo que Connie Méndez enseñaba sobre esa hora es otra cosa, mucho más antigua y mucho más sabia. Que la madrugada es la hora de Dios, y que si despiertas ahí, lo que corresponde es hacer 3 cosas, en la cama, con los ojos cerrados, sin levantarte, y volver a dormir en paz. Hoy vas a aprender exactamente cuáles son esas 3 cosas, en qué orden, y con qué palabras. Y también vas a aprender algo que casi nadie te dice y que es lo más importante de este video, cómo distinguir cuando ese despertar es una invitación espiritual y cuando es tu cuerpo pidiéndote que vayas al médico. Porque las 2 cosas existen, y confundirlas puede costarte caro. Déjame contarte de Carmen antes de empezar, porque su historia es la de miles de mujeres. Carmen tiene 72 años, enviudó hace 6, y desde entonces despierta casi todas las noches entre las 3 y las 4. Y me contó algo que a mí me dolió. Dijo que durante 5 años ella vivió esa hora como un castigo. Se despertaba, veía el reloj, y empezaba lo que ella llamaba la película. Repasaba las cuentas, se acordaba de su marido, pensaba en el hijo que vive lejos, se preocupaba por la rodilla, y así hasta que amanecía, dando vueltas, apretando los ojos, enojada consigo misma por no poder dormir. 5 años de eso, todas las noches. Y lo peor, decía ella, no era el cansancio, era la sensación de estar peleada con la noche. De que la cama, que debería ser el lugar de descanso, se había convertido en un ring. Lo que cambió para Carmen, y lo que hace ahora cuando despierta a esa hora, te lo voy a contar completo, porque su historia es exactamente lo que este video quiere darte. Pero primero necesitas entender por qué es ahora, y no otra. Porque esto de la madrugada no es una moda espiritual moderna, alma querida, es de lo más antiguo que existe en la fe. Fíjate en lo que dice el Evangelio de Marcos sobre Jesús, y presta atención a las palabras exactas. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Siendo aún muy oscuro. Esa es exactamente la hora de la que estamos hablando, no el amanecer, sino antes, cuando todavía es de noche cerrada. Y no era la única vez, los evangelios cuentan que pasó noches enteras orando. Y mira el Salmo 63, que a mí me parece el más hermoso sobre esto. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada. Y el Salmo 119 dice algo todavía más específico. A medianoche me levanto para alabarte. Durante siglos, en los conventos y en los monasterios, se ha rezado a esa hora exacta, y la llaman las vigilias. Piénsalo un momento, la humanidad lleva miles de años considerando la madrugada un tiempo sagrado, y nosotros llegamos a los 70 años pensando que despertar a esa hora es solamente un fastidio. Lo es, a veces. Pero también es otra cosa. Y hay algo más sobre esa hora que quiero que veas, porque es de las cosas que más me gustan de esta enseñanza. ¿Por qué crees que durante siglos la gente que buscaba a Dios en serio eligió justamente esa hora, pudiendo elegir cualquier otra? No fue por sacrificio, aunque lo parezca. Fue por una razón muy práctica, es la única hora del día en que el mundo se calla. Piensa en tu propio día, alma querida. Desde que te levantas, cuando estás verdaderamente sola y en silencio. A las 7 ya está el desayuno. A las 9 el teléfono. A las 11 alguien necesita algo. Después la comida, después la novela, después la llamada de tu hija, después las noticias. Y así hasta que te acuestas. Una mujer como tú lleva 60 o 70 años sin un rato de silencio de verdad, sin nadie que necesite nada de ella. Y entonces llega la madrugada y te lo regala, silencio total, nadie pidiendo, nadie interrumpiendo, ni el teléfono ni la puerta ni la olla. Connie Méndez enseñaba que la mente necesita quietud para que la presencia se note, no porque Dios hable más fuerte en el silencio, sino porque en el ruido nosotros no oímos nada. Y esa quietud, que en toda tu vida de mujer ocupada nunca tuviste, la madrugada te la pone en las manos gratis, unas cuantas noches al mes. Casi todo el mundo la desperdicia peleando con ella. Y hay algo más, y esto es de las cosas más bonitas que te puedo decir hoy, a esa hora tú no estás pidiendo nada para ti.
No estás en misa cumpliendo, no estás rezando deprisa antes de salir. Estás ahí, despierta, sin ganar nada, dedicándole a Dios el rato más incómodo del día. Eso, en cualquier tradición del mundo, tiene un nombre y un valor. Y ahora déjame explicarte lo que Connie Méndez enseñaba sobre por qué esa hora funciona distinto, porque tiene una lógica que vas a reconocer en tu propia experiencia. Ella enseñaba que la mente tiene dos estados. El de vigilia, cuando estás despierta y la cabeza está llena de ruido, de listas, de gente, de deberes, y ese otro estado, el de la duermevela, cuando estás medio despierta y medio dormida, con la guardia baja. Y decía que en ese segundo estado la mente está mucho más receptiva, porque no está discutiendo. Piénsalo así, cuando tú a las 11 de la mañana te dices, todo va a estar bien, una parte de ti contesta enseguida, sí, claro, con la cuenta que tengo que pagar. Pero a las 3 de la madrugada, medio dormida, esa parte discutidora también está dormida. Y por eso lo que se siembra a esa hora entra hondo y sin resistencia. Y aquí está el problema, alma querida, y quiero que lo veas con toda claridad, eso funciona en las dos direcciones. Si a esa hora tú te pones a repasar tus miedos, como hacía Carmen, estás sembrando miedo en la tierra más fértil que tiene tu mente, y sin nadie que lo discuta. Por eso las preocupaciones de la madrugada se sienten tan enormes y tan reales, y por eso a las 10 de la mañana el mismo problema parece la mitad de grande. No es que el problema cambie, es que a las 3 de la mañana no hay ningún filtro. Estás sembrando con la tierra abierta. La pregunta es ¿qué semilla estás echando? Y ahora quiero hacer la parte más importante de este video, y la voy a hacer antes de darte la práctica, porque me importa más tu salud que el video. ¿Cómo distinguir cuando ese despertar es una invitación y cuando es tu cuerpo hablándote? Y necesito que escuches esto con toda tu atención, porque hay mucho contenido irresponsable dando vueltas que romantiza el insomnio, y el insomnio en una persona mayor no es cosa de juego. Presta atención a estas señales. Si despiertas casi todas las noches y no logras volver a dormir. Si te levantas cansada todos los días, con sueño durante la tarde. Si además del despertar hay tristeza que no se va, o has perdido el interés en cosas que antes te gustaban, o lloras con facilidad, o sientes que nada tiene sentido. Si roncas fuerte, o tu esposo te ha dicho que dejas de respirar un momento mientras duermes. Si despiertas porque tienes que ir al baño varias veces. Si tienes dolor que te despierta. Si empezaste a despertar así justo cuando empezaste una medicina nueva. Escúchame bien. Cualquiera de esas cosas merece una consulta médica, y no la dejes para después. El despertar de madrugada acompañado de tristeza persistente es, y quiero decirlo con todas las letras, uno de los signos más conocidos de la depresión, y la depresión en las personas mayores se confunde muchísimo con cosas de la edad, y se queda sin tratar durante años. Y tiene tratamiento. La apnea del sueño, que es cuando uno deja de respirar unos segundos mientras duerme, también despierta a la gente de madrugada y también tiene tratamiento, y sin tratar afecta al corazón. Y los problemas de próstata, y la vejiga, y los efectos de ciertas medicinas. Todo eso existe, es común, y se resuelve. Así que hazme un favor, si te reconociste en alguna de esas señales, este video te va a servir igual, pero por favor pide esa cita. Buscar al médico no es falta de fe. Es exactamente lo que hace una persona sensata que también tiene fe. Y déjame contarte de un hombre de 71 años, porque su caso le puede ahorrar años de sufrimiento a alguien que me esté escuchando. Dijo, yo llevaba como 3 años despertándome a las 3:30 todas las noches, sin falta, y estaba convencido de que era algo espiritual. Me lo habían dicho en un video, que era una llamada, que era una señal. Y yo me lo creí, y me pasaba esas horas rezando, y estaba orgulloso de mi disciplina. Pero de día yo era un desastre, me dormía en la silla después de almorzar, me había vuelto irritable, se me olvidaban las cosas, y mi mujer me decía que yo roncaba tan fuerte que ella se había pasado al otro cuarto. Un día mi hija, que es enfermera, me obligó a ir. Y resultó que tengo apnea del sueño. Yo dejaba de respirar decenas de veces cada noche, y por eso me despertaba. No era una llamada del cielo, era mi cuerpo pidiendo auxilio. Me pusieron un aparatito para dormir y le voy a decir la verdad, al mes yo era otro hombre. Dormía, se me quitó el mal humor, y hasta la presión me mejoró. Y le voy a decir lo más importante, yo sigo rezando de madrugada, cuando me despierto, que todavía pasa algunas noches. Pero ahora rezo por gusto, no porque no pueda dormir. Y si alguien me está escuchando y lleva años convencido de que su insomnio es espiritual, por favor, vaya al médico primero.
Yo perdí 3 años de salud creyendo que era una señal, y era un diagnóstico. Ahora, si tu caso no es ese, si simplemente hay noches en que despiertas a esa hora y te quedas ahí, mirando el techo, entonces lo que sigue es para ti. Y son 3 cosas: en la cama, sin levantarte, con la luz apagada. Y quiero insistir en esto porque es donde casi todos los videos se equivocan. No te levantes, no enciendas la luz grande, y sobre todo no agarres el teléfono. La luz del teléfono a las 3 de la mañana le dice a tu cuerpo que ya amaneció, y con eso pierdes la posibilidad de volver a dormir. Nada de teléfono. Solamente tú, la oscuridad y estas 3 cosas. Y antes de dártelas, quiero contarte lo que le pasó a una mujer de 70 años que hizo justamente lo contrario durante años, porque en su error está la mitad de la enseñanza de hoy. Dijo: yo era de las que agarraba el teléfono. Me despertaba a las 3, veía que no me dormía, y agarraba el teléfono, un ratito, para distraerme. Y ese ratito eran 2 horas. Veía videos, miraba fotos de la familia, leía noticias, y por supuesto me metía en las noticias malas, que son las que más hay de madrugada. Y después me preguntaba por qué no volvía a dormirme nunca. Cuando mi nieta, que estudia enfermería, me explicó que esa luz le dice al cuerpo que ya amaneció, yo me quedé pensando. Entonces yo llevo 5 años despertándome sola a mí misma todas las noches. 5 años. Y le costó, se lo confieso, porque agarrar el teléfono era automático y además me hacía compañía. Lo que hice fue dejarlo cargando en la cocina, fuera del cuarto, para no tenerlo a mano. Las primeras 3 noches fueron horribles, me sentía como sin nada que hacer, mirando el techo. Pero a la 4ª noche pasó algo que no había pasado en años, me volví a dormir. Y desde entonces el teléfono duerme en la cocina, y yo duermo en mi cama. Y le voy a decir lo más gracioso: ahora, cuando despierto y no está el teléfono, no me queda otra que rezar. ¿Qué era lo que yo tenía que haber estado haciendo desde el principio? La primera cosa es reconocer la hora, y no pelear con ella. Y esto parece poco y es la mitad del trabajo. Porque fíjate lo que hace la mayoría de la gente al despertar a esa hora. Mira el reloj y suelta un «ay, no, otra vez», y ahí mismo empieza la pelea. Y ya no se duerme, porque el enojo despierta más que el café. Entonces lo primero es exactamente lo contrario: no mires el reloj, y esto es importante, no mires la hora, porque saber que son las 3:15 solamente sirve para calcular cuántas horas te quedan y angustiarte más. Y en lugar de pelear, reconoce: aquí estoy, Padre. 3 palabras. Aquí estoy, Padre. Como quien contesta cuando lo llaman. Y con eso solo ya cambiaste el marco entero, dejaste de ser una mujer con insomnio y pasaste a ser una mujer despierta a la hora de Dios. Es la misma noche, la misma cama y la misma hora. Lo único que cambió es que dejaste de pelear, y una persona que no pelea se duerme mucho más fácil que una que lucha. La segunda cosa es la que le da sentido a todo, y es la que a mí más me conmueve de esta enseñanza: intercede. Es decir, reza por otro. Y quiero explicarte por qué esto, y no otra cosa. Hay una idea muy antigua y muy hermosa, y muchas abuelas la conocen sin haberla leído en ninguna parte, que cuando uno despierta de madrugada sin motivo, es porque hay alguien que necesita oración. Yo no te voy a decir que eso sea una ley que se pueda demostrar, y este canal no te vende certezas que no tiene. Pero sí te voy a decir algo que sí sé, y que puedes comprobar tú misma esta misma noche. Rezar por otra persona a las 3 de la mañana te saca del pozo en el que la madrugada te quiere meter. Porque el problema de esa hora, ya lo vimos, es que la mente sin filtro se pone a rumiar lo tuyo. Y no se puede rumiar y bendecir al mismo tiempo. Es imposible. La mente hace una cosa o la otra. Entonces, cuando despiertes, en lugar de repasar tus cuentas, empieza a nombrar personas. Y hazlo de forma sencilla, sin frases largas, porque estás medio dormida y no se trata de que te despiertes del todo, solamente los nombres y una bendición corta. Bendito mi hijo Miguel, que Dios lo guarde esta noche. Bendita mi hermana, que su salud mejore. Bendita la vecina que está enferma. Bendito el que esté pasando una noche peor que la mía. Nombre por nombre, despacio, en la oscuridad. Y fíjate en el último, porque ese lo pongo a propósito y es el más poderoso. Bendito el que esté pasando una noche peor que la mía. A esa hora, alma querida, hay gente en un hospital velando a alguien. Hay una madre esperando que su hijo llegue. Hay alguien recibiendo una noticia terrible. Y tú, en tu cama, en tu casa, con techo, puedes rezar por ellos.
Y déjame darte un orden para esa lista, porque mucha gente me dice que se queda en blanco cuando lo intenta. Empieza por los de tu casa, que son los que salen solos. Tu esposo o su memoria, tus hijos uno por uno, tus nietos por nombre. Después los que están lejos, el hijo que vive en otra ciudad, el hermano que no ves hace años, la prima que se mudó. Después los que están mal, el enfermo que conoces, la vecina que quedó sola, la familia que está pasando estrechez. Después, y esta es la parte que más cuesta y más limpia, alguien con quien estés peleada, o alguien que te cae mal. Uno solo, no hace falta más. Y por último los que no tienen nombre. El que está en un hospital esta noche, la madre que espera a un hijo que no llega, el que está solo y no tiene quien rece por él. Fíjate en el recorrido, porque no es casual, empieza en tu casa y termina en el mundo entero, y en el medio te obliga a soltar un rencor. Es una lista que te va abriendo el corazón mientras la dices. Y cuando te la aprendas, no vas a necesitar acordarte del orden, va a salir sola, y te vas a quedar dormida a mitad de camino, casi siempre en la parte de los nietos. Eso no es poca cosa, eso es un oficio, y es de los más antiguos que existen. Una mujer de 74 años descubrió esto de una manera que todavía la emociona al contarlo. Dijo, yo empecé a rezar de madrugada por pura desesperación, porque no dormía y no sabía qué hacer con esas horas. Y como no se me ocurría por quién rezar, empecé por mi lista de siempre, mis hijos y mis nietos. Pero una noche, no sé por qué, me acordé de una muchacha del barrio, la hija de la señora de la esquina, que andaba en un mal camino y todo el mundo hablaba de ella. Y yo, que la había criticado como todos, esa noche me puse a rezar por ella. Y le voy a confesar algo, al principio me costó, porque una parte de mí pensaba que se lo tenía merecido. Pero seguí. Y a las semanas me pasó una cosa rarísima, me la encontré en la tienda y no pude mirarla como antes. Ya no era esa muchacha, era alguien por quien yo rezaba de noche. Le pregunté cómo estaba y hablamos como 20 minutos, cosa que nunca había hecho en mi vida. No le voy a decir que la muchacha cambió por mis oraciones, eso yo no lo sé y no lo voy a presumir. Lo que sí sé es que cambié yo. A mí se me acabó el rencor con esa familia sin darme cuenta, rezando de noche. Y ahora rezo por gente que ni conozco, por los que salen en las noticias, por la enfermera que me atendió mal el otro día. Y cada vez que rezo por alguien que no me cae bien, es como si me sacaran una piedrita de adentro. A mi edad ya no tengo tantas piedritas como antes, y todas se me fueron de madrugada. Y la tercera cosa es entregar y soltar, para volver a dormir. Porque después de interceder, va a venir lo tuyo, va a volver la preocupación que te despertó, y ahí es donde se decide si vuelves a dormir o si te quedas en vela hasta las 6. Y aquí usas lo que ya conoces de este canal, en versión corta, porque a esa hora nadie recuerda oraciones largas. Mano en el pecho, si puedes, y dices, Padre, esto que me pesa te lo entrego. Yo no lo voy a resolver a esta hora. Cuídalo tú mientras duermo. Y ahora la regla de oro de la madrugada, la que quiero que te lleves grabada de este video, de noche no se resuelve nada. Nada. Ni una sola cosa. La mente de las 3 de la mañana miente. Agranda todo, pinta los peores finales y no tiene ninguna capacidad de encontrar soluciones, porque para resolver hace falta la cabeza descansada y a esa hora no la tienes. Cualquier decisión que tomes a las 3 de la mañana la vas a ver distinta a las 10, y eso lo sabes por experiencia propia. Así que la madrugada no es para resolver, es para entregar. Y si el pensamiento vuelve, y va a volver, no discutas con él. Solo repite 4 palabras, ya está entregado, gracias. Ya está entregado, gracias. Y respira despacio. Muchas personas cuentan que se duermen antes de terminar la lista de nombres, y eso, si te pasa, no es un fracaso, eso es exactamente lo que tenía que pasar. Te dormiste bendiciendo. No hay mejor manera de dormirse en el mundo. Un hombre de 75 años aprendió la regla de noche no se resuelve nada, de la manera más dura, y su historia le va a servir a mucha gente. Contó, yo tomé la peor decisión de mi vida a las 4 de la mañana. Fue una discusión con mi hermano por un asunto de la herencia de nuestra madre, y yo llevaba semanas dándole vueltas de noche. Y una madrugada, a las 4, en medio de esa rabia que solo existe a esa hora, me senté y le escribí una carta. Una carta terrible, con todo lo que llevaba dentro. Y la mandé esa misma mañana, temprano, antes de arrepentirme. Estuvimos 8 años sin hablarnos. 8 años, por una carta escrita a las 4 de la mañana.
Y le voy a decir lo que entendí, ya tarde. Esa carta no la escribí yo. La escribió un hombre sin dormir, envenenado por 3 semanas de madrugadas rumiando. Al mediodía yo nunca habría escrito eso. Nos reconciliamos hace 2 años, gracias a Dios, y él ya no está, se murió el año pasado, así que alcanzamos por poco. Y ahora, cada vez que me despierto de madrugada con algo dándome vueltas, tengo una regla que no rompo por nada: de noche no se escribe, no se llama y no se decide. Lo entrego, me vuelvo a dormir, y si a las 10 de la mañana todavía me parece importante, entonces sí lo pienso. Y le juro que el 90% de las cosas que me parecían urgentísimas a las 4, a las 10 ya no lo eran. Ahora, antes de seguir con lo que hacer si aún así no vuelve el sueño, hagamos nuestra pausa. Primero, dale like a este video, porque en este momento hay miles de personas despiertas a las 3 de la mañana peleando con la noche, y este video es lo que puede convertirles esa hora de tortura en una hora de paz. Segundo, suscríbete y activa la campanita, porque este canal está abriendo, una por una, las enseñanzas de Connie Méndez. Y tercero, esto tiene un sentido muy especial hoy, escribe en los comentarios, en mayúsculas, aquí estoy, Padre. Las mismas 3 palabras de la práctica. Y si te animas, escribe también a qué hora sueles despertarte. Porque cuando bajes a leer los comentarios vas a encontrarte con algo que consuela de verdad, vas a ver decenas de mujeres que están despiertas a la misma hora que tú, en otros países, mirando el mismo techo. Y saber que no eres la única despierta a las 3 de la mañana cambia esa hora más de lo que imaginas. Y ahora, ¿qué pasa si haces las 3 cosas y aún así no vuelve el sueño? Porque va a pasar algunas noches, y quiero que sepas qué hacer, con criterio y sin culpa. La regla que dan los especialistas del sueño es simple y sensata: si llevas más o menos 20 minutos despierta y ya notas que no vas a dormirte, no te quedes dando vueltas en la cama, porque eso enseña a tu cuerpo que la cama es un lugar de lucha. Levántate, sí, pero fíjate cómo, con luz tenue, no la del techo. Sin teléfono y sin televisión. Ve a otro cuarto, siéntate en una silla, y haz algo tranquilo y aburrido, una lectura suave, tu rosario si lo rezas, escuchar música bajita. Y en cuanto sientas que se te cierran los ojos, vuelves a la cama. Fíjate en la diferencia con lo que enseñan por ahí: no te levantas a empezar el día, ni a hacer ejercicio, ni a estudiar nada. Te levantas un rato para que el cuerpo se calme, y vuelves. La cama es para dormir, no para pelear. Y déjame darte 3 cosas prácticas para que esa hora te visite menos, porque también eso importa. La primera, cuida lo que hay entre las 7 de la noche y la hora de acostarte, porque casi todo lo que te despierta de madrugada se decidió antes. Cena liviano y temprano. Ojo con el café después de las 4 de la tarde, y ojo también con el té, que mucha gente no lo cuenta. Y ojo especialmente con las noticias de la noche. Si lo último que ves antes de dormir es un noticiero lleno de desgracias, no te extrañe que a las 3 de la mañana tu mente esté trabajando en eso. La segunda, si te despiertas por ir al baño, cuidado con beber mucho líquido en las 2 horas antes de acostarte, y si eso es todas las noches, coméntalo con tu médico, que muchas veces tiene solución. Y la tercera, que es la que más ayuda a las personas mayores. Si al acostarte ya vas repasando problemas, haz antes lo que Connie recomendaba, y que en este canal ya conoces: entrega el día antes de apagar la luz. Nombra lo que te pesa, entrégalo, y da gracias por 3 cosas del día. Porque lo último que piensas antes de dormir es lo que tu mente rumia toda la noche, y muchas madrugadas empiezan mal simplemente porque la noche empezó mal. Y ahora te debo el final de Carmen, la viuda de 72 años que llevaba 5 años peleando con la madrugada. Ella empezó por lo más simple, que fue dejar de mirar el reloj, y dice que eso solo ya le cambió algo, porque dejó de hacer la cuenta angustiada de las horas que le quedaban. Después empezó con los nombres. Y contó una cosa preciosa: dijo que la primera noche solo se le ocurrieron 3 nombres, sus hijos, y se quedó ahí como esperando. Y a la semana ya tenía una lista larga. Sus hijos, sus nietos, su hermana enferma, la vecina que quedó sola, el muchacho de la farmacia que le cae bien, y hasta el hijo de una amiga que anda en malos pasos. Dice que le pasó algo que no esperaba, empezó a esperar esa hora. Que ahora, cuando despierta a las 3, ya no siente el «ay, no, otra vez», sino algo que ella describe como «ah, bueno, ya es la hora». Y dijo la frase que resume este video entero y que a mí me quedó grabada. Yo pasé 5 años pensando que Dios me estaba quitando el sueño, y resulta que me estaba dando una hora sin ruido para hacer lo único que yo siempre quise hacer y nunca tenía tiempo, que es rezar por los míos con calma. Y aclaró algo importante:
y por eso te lo cuento tal cual. Dijo que no duerme perfecto, que hay noches malas todavía, y que fue al médico porque su hija insistió, y le ajustaron una medicina que estaba tomando y eso también ayudó. Las dos cosas, dice ella. El médico y la oración. Nunca una sola. Y ahora las 3 preguntas que siempre me llegan con este tema. Primera, ¿y si me duermo en la mitad de la oración, no es una falta de respeto? Al contrario, y quiero que esto te quede tranquilo para siempre, dormirse rezando es de las cosas más bonitas que hay. Piensa en un niño que se queda dormido en los brazos de su madre a mitad de una frase. ¿A esa madre le parece una falta de respeto? Le parece lo más tierno del mundo, porque significa que el niño estaba tan seguro que se soltó. Tú eres eso. Si te duermes bendiciendo nombres, te dormiste en los brazos de tu padre, y esa oración quedó completa exactamente donde se cortó. Segunda pregunta, ¿tengo que hacerlo todas las noches que despierto? No, y por favor no lo conviertas en una obligación más, que ya tienes bastantes. Hay noches en que vas a despertar, dar una vuelta y dormirte enseguida, y eso es perfecto. No hace falta hacer nada. Esto es para las noches en que ya sabes que te vas a quedar despierta un rato. No es una tarea nocturna, es una herramienta para las noches largas. Y tercera pregunta, que me la hacen mucho y me parece muy honesta, ¿y si yo no siento nada, si rezo y sigo angustiada? Te va a pasar algunas noches, sobre todo cuando la preocupación es muy grande y muy real. Y ahí la respuesta es sencilla, la oración de madrugada no es un interruptor que apaga la angustia. Lo que hace es acompañarte dentro de ella, que es distinto y a veces es todo lo que se puede. Si esa noche no viene la paz, no te sumes el reproche de no haber rezado bien. Ya bastante tienes con la noche. Repite tus 4 palabras, ya está entregado, gracias, y aguanta hasta que amanezca, que siempre amanece. Y al día siguiente, si eso se repite mucho, ya sabes lo que toca, la cita con el médico. Y ahora la parte de honestidad que este canal nunca se salta, y hoy es la más importante de todas las que he dicho, así que escúchala aunque sea lo único que te lleves. Primero, nada de lo que te enseñé hoy sustituye el diagnóstico de tu médico. Si el despertar es casi todas las noches, si hay tristeza, si hay ronquido fuerte, si hay dolor, si hay que ir al baño varias veces, si empezó con una medicina nueva, eso se consulta. Segundo, Neuromantics el insomnio. Hay gente por ahí diciendo que despertar a las 3 es señal de que uno es especial, y eso es irresponsable, porque hace que las personas dejen pasar años sin tratar algo que tiene tratamiento. Dormir bien no es un lujo a nuestra edad, es parte de la salud, afecta al corazón, a la memoria y hasta al riesgo de caídas. Tercero, no dejes de tomar ninguna medicina, ni empieces ninguna, por causa de este video ni de ningún otro, eso lo decide tu médico. Y cuarto, esta práctica no está pensada para que duermas menos, sino para que la parte de la noche en la que estás despierta sea de paz y no de tortura, y para que vuelvas a dormirte antes. Repasemos el camino completo, para que lo tengas listo para esta misma noche. Si despiertas entre las 3 y las 5, no te levantes a empezar el día, eso rompe tu descanso y a nuestra edad no se recupera. Nada de teléfono, nada de luz fuerte, y no mires el reloj. En la cama, 3 cosas. Primera, reconocer sin pelear, aquí estoy, Padre. Segunda, interceder, nombres, uno por uno, con una bendición corta, incluyendo siempre al que esté pasando una noche peor que la tuya. Y tercera, entregar y soltar, Padre, esto que me pesa te lo entrego, yo no lo voy a resolver a esta hora, cuídalo tú mientras duermo. Y la regla de oro, de noche no se resuelve nada, la madrugada es para entregar, no para decidir. Si el pensamiento vuelve, ya está entregado, gracias. Si a los 20 minutos ves que no vuelve el sueño, te levantas con luz tenue, sin pantallas, haces algo tranquilo en otra silla, y regresas cuando se te cierren los ojos. Y lo más importante de todo, si el despertar viene acompañado de tristeza, de cansancio de día, de ronquidos, de dolor o de idas al baño, eso se consulta con el médico, porque tiene tratamiento y buscarlo no es falta de fe. Antes de irte, 4 cosas. Primero, baja a los comentarios y escribe, en mayúsculas, aquí estoy, Padre, y si quieres, la hora a la que sueles despertarte. Vas a ver que no estás sola despierta. Segundo, comparte este video con alguien que te haya dicho que no duerme bien, sobre todo si es una persona mayor que vive sola, porque esas son las noches más largas que hay. Tercero, dale like, para que esto llegue a más camas donde ahora mismo hay alguien peleando con el techo. Y cuarto, suscríbete y activa la campanita,
porque en el próximo video vamos a hablar de algo que quedó abierto hoy y que mucha gente arrastra, esa voz dura que te habla por dentro, la que aparece justo a esa hora de la madrugada, muchas veces no es tuya. Es la de alguien que te habló así hace 40 años y se te quedó viviendo adentro. Y hay una manera de devolvérsela. Y recuerda, alma querida, llevas años peleando con esa hora. Mirando el techo, calculando cuánto falta para que amanezca, enojada contigo misma por no poder dormir, sintiendo que la noche es tu enemiga. Y resulta que a esa hora, mientras el mundo entero duerme y nadie te pide nada, tienes lo único que no tuviste en toda tu vida de mujer ocupada, silencio, y tiempo, y nadie interrumpiendo. Esta noche, si despiertas, no vas a mirar el reloj y no vas a pelear. Vas a decir 3 palabras en la oscuridad: aquí estoy, Padre, y vas a ponerte a bendecir nombres, uno por uno, hasta que el sueño te gane a mitad de la lista. Porque la madrugada, alma querida, dejó de ser el rato en que no puedes dormir. Desde esta noche es el rato en que nadie más está despierto para rezar por los tuyos. Y esa es la hora más callada, y la más limpia, y la más tuya de todo el día.